Un saludito cordial para todos los niños y niñas de sexto grado. Vamos a compartir a continuación con cada uno de ustedes algunas orientaciones para resolver la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 2. Veamos las generalidades. La unidad número 1 se titula El continente donde vivimos. El contenido: problemas limítrofes entre algunos países de América, causas y consecuencias. Nos vamos entonces a la actividad 1, actividad de motivación. ¿Qué conoce sobre los límites entre los países? Y se nos propone ver algunas imágenes acá en el cuadro, donde se puede percibir una muralla que separa a dos países, la división política de Centroamérica y lo que es la frontera entre El Salvador y uno de sus vecinos centroamericanos. ¿Has conocido de algún conflicto limítrofe? Pues creo yo que la mayoría de niños y niñas en las edades que ustedes tienen de sexto grado pues deben de haber escuchado algún comentario de sus padres o de sus abuelos sobre algunas anécdotas de lo que ha sucedido en el pasado sobre los límites en nuestro país El Salvador con algunos hermanos centroamericanos. Tal es el caso de la situación que aconteció con nuestro hermano país de Honduras. Por eso la siguiente pregunta dice: ¿sabes qué sucedió entre El Salvador y Honduras por los hoy llamados expulsones? Pues precisamente eso es lo más fresco que se tiene aquí en nuestro país sobre un conflicto limítrofe que se tuvo con Honduras. Vamos entonces al desarrollo de la guía. Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. El término limítrofe está vinculado a la noción de límite. Es una línea real de origen natural, construida o demarcada, que separa dos territorios, países o terrenos, es decir, el límite común con otro territorio. También se utiliza para designar aquello que responde a las características de fronterizo y sirve como frontera entre dos naciones. En ese sentido, el sueño de la patria grande de Simón Bolívar quedó atrás, pues los países latinoamericanos transitan el bicentenario de sus independencias con sus fronteras consolidadas en la mayoría. Luego de procesos de enfrentamiento y aunque en cada foro los líderes regionales reiteran la necesidad de la integración, los conflictos limítrofes persisten entre algunos países. Es por ello que desde 1946 la Corte Internacional de Justicia de La Haya es la autoridad internacional competente y la encargada de decidir en los litigios en los estados, entre los estados, y específicamente en los relacionados sobre las fronteras terrestres y marítimas. Cabe mencionar que estos conflictos se suscitan peligrosas rivalidades que suelen perseguir objetivos económicos. Veamos en la lista siguiente algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos conflictos significativos que se han dado en todo el continente americano y empezamos viendo algunos conflictos que se han dado en Sudamérica. Por ejemplo, Chile-Bolivia. La Paz le reclama a Santiago, es decir, a Chile, una salida soberana al mar que perdió tras la Guerra del Pacífico en 1879, en la que también participó Perú. El Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 puso fin al conflicto con consecuencias que se mantienen hasta estos días. Bolivia entregó sus 400 kilómetros de costa. Hoy esa es una provincia de Antofagasta que pertenece a Chile. De acuerdo, veamos otro conflicto que se suscitó en Sudamérica entre Colombia y Venezuela. Las relaciones entre estos dos pueblos se han visto más alteradas en los últimos años por las diferencias políticas que por problemas limítrofes. De hecho, las negociaciones en torno al Golfo de Venezuela han estado congeladas por décadas sin que ningún gobierno posterior a 1990
exprese una voluntad seria de retomar el tema. Ese es el caso entre Colombia y Venezuela. Entre Guyana y Venezuela, que Guyana es una isla del Caribe, ambos países mantienen diferencias desde hace más de un siglo por el área conocida como Guayana Esequiba, zona de unos 160.000 kilómetros cuadrados, que constituye unos 2/3 del territorio de la colonia británica y es rica en recursos minerales y bosque. Como mencionábamos anteriormente en el texto que estábamos leyendo, muchas veces el origen de estos problemas entre los países y en los límites es de carácter económico y aquí el texto que estamos analizando lo confirma. Veamos algunos conflictos que han habido entre Centroamérica y el Caribe. Aquí está una tabla donde se manifiesta cuáles son los países que se han visto envueltos en el problema, el año en que inició el litigio y el establecimiento del límite y la duración en años de lo que duró este conflicto. Por ejemplo, entre Guatemala y México inició el problema de litigio en 1824 y se resolvió hasta en 1882. Un tratado de límite 58 a favor de Guatemala. Duró 58 años este litigio. Entre Guatemala y Belice se generó un problema limítrofe en 1821 que aún después de 184 años se mantiene sin resolver. Entre Belice y México en 1847 se dio ese mismo problema litigio y aún en 1893 se mantiene sin resolver después de 46 años. Entre Guatemala y Honduras se dio un litigio por la frontera en 1830 y después de 103 años que duró ese litigio, en 1933 el laudo del Tribunal Especial de Límites para Centroamérica determinó favorecer a Honduras. Entre Guatemala y El Salvador en 1842 hubo otro litigio por fronteras y después de 96 años, en 1938, el tribunal correspondiente falló a favor de Guatemala. Entre El Salvador y Honduras inició el litigio en 1861 y después de 131 años, en 1992, el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Honduras por los ex-bolsones favoreció a la hermana República de Honduras. Aún hay diferencias por la isla Conejo en el Golfo de Fonseca. Eso aún no se ha solucionado. Entre Honduras y Nicaragua hubo otro conflicto en 1858 y en 1960 el fallo de la Corte Internacional 102 de Justicia a favor de Honduras. Entre Nicaragua y Costa Rica también hubo otro problema de límites. En 1823 inició y después de 35 años resolvió a favor de Costa Rica. Entre Costa Rica y Panamá hubo otro problema. En 1825, después de 116 años, en 1941, Calderón a favor de Costa Rica logró favorecer a la hermana República de Costa Rica. Y entre Panamá y Colombia, otro litigio. Después de 21 años, en 1924, el Tratado Victoria Vélez a favor de Panamá. Veamos la actividad 3, es lo que corresponde a lo que van a realizar cada uno de ustedes. Colorea de verde los países que han tenido problemas limítrofes. Aquí tengo el listadito de países que ustedes van a colorear. Tendrían que colorear lo que es Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Son todos los países que se han visto envueltos en problemas de límite, en litigio. Según sus causas, los problemas limítrofes entre los países de América se pueden clasificar en 4: físicos, económicos, sociales y humanos. Los problemas de orden físico se deben a la artificialidad de la frontera, pues no está determinada en muchos tramos por accidentes geográficos, sino por líneas establecidas mediante cálculos de latitud y longitud. También otro problema es el problema de orden económico. El principal es el contrabando de cualquier índole y se debe básicamente a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de ambos países.
Existen problemas de orden humano, están representados por problemas que se desplazan indistintamente entre los países en busca de subsistencia. Casi siempre son indocumentados y representan un gran inconveniente socioeconómico para esas naciones. Tal es el caso de Estados Unidos con México, que tienen esos problemas debido a la migración. Problemas sociales. Estos conflictos territoriales han ocasionado situaciones desastrosas en la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos, es decir, personas en pobreza, niños, personas de la tercera edad. Hay un recuento de las causas que han generado estos problemas o litigios entre los países en América, en el continente americano. Ahora viene una actividad 4 para que ustedes puedan puntualizar. Les piden que realicen un esquema de las causas de los problemas limítrofes entre los países de América. Lo que les mencionaba, ahí vamos a poder representar los problemas físicos, vamos a poder representar los problemas económicos, los problemas humanos y los problemas sociales. Podemos rescatar algunos aspectos importantes de lo que tiene que ver con lo físico, es que las fronteras no están delimitadas. Lo que tiene que ver con lo económico tiene que ver con el contrabando, por el poder adquisitivo que posee la moneda entre los países que están en disputa. En cuanto a lo humano, tiene que ver con la situación de los indocumentados y el desempleo. Muchas veces se generan esas causas debido a personas que quieren migrar por la situación económica que es crítica en sus países de residencia. Y el problema social es por la situación de pobreza extrema, porque existen a veces personas refugiadas o personas desplazadas que necesitan buscar otros territorios para vivir un mejor nivel de vida. Entonces, otro aspecto importante es que la Organización de las Naciones Unidas prohíbe la ocupación militar de territorio, no admite y desconoce la adquisición de territorio por medio de la guerra. De aquí se desprende que las disputas por problemas territoriales se harán en un litigio por la vía pacífica del diálogo. Vámonos entonces a la actividad de cierre, la actividad número 5. Con base en la información que se te presenta en la guía, elabora un cuadro PIN, es decir, que tenga un aspecto positivo, un aspecto negativo y un aspecto interesante sobre el tema que se ha hablado. Aquí les he hecho una sugerencia y les puedo compartir un poco de lo que pudiéramos abordar. El aspecto positivo es que existen muchos problemas limítrofes a lo largo de la historia en nuestro continente que se han resuelto de manera pacífica. Y ese para mí sería un aspecto positivo a considerar y que ustedes lo pueden retomar al momento de elaborar este cuadro PIN. Un aspecto interesante podría ser de que la ONU ha establecido que los problemas limítrofes se resolverán por la vía pacífica, es decir, está prohibida la ocupación militar. Entonces el asunto se resuelve a través de una autoridad judicial internacional, como sucedió en el caso de El Salvador con Honduras, cuando la Corte Internacional de La Haya en Holanda fue la que delimitó la frontera. Un aspecto negativo, y es que si ustedes han escuchado de sus abuelos o de sus padres, el hecho de que habían salvadoreños viviendo en la zona fronteriza con Honduras, esto generó que cuando se hiciera la delimitación, algunos salvadoreños quedaron en tierras hondureñas y eso provocó que muchas familias quedaran divididas. Ese es un aspecto negativo porque quedaron algunos miembros en Honduras y otros miembros en El Salvador, producto de la delimitación. Entonces es un aspecto negativo. Y el otro aspecto negativo que pudiera señalar y recomendarles para que completen su cuadro es que el hecho de que El Salvador en todos los litigios que ha tenido, y lo hemos visto en el cuadro tanto con Guatemala como con Honduras, ha salido afectado. Eso es un aspecto negativo que pudiera reflejarse en este cuadro que se nos pide que elaboremos. Ahora, la actividad 6 para culminar nos pide que relata una historia del conflicto limítrofe que haya experimentado en tu familia o algún miembro de la comunidad y menciona cómo se resolvió. Lastimosamente en nuestro medio es común que los problemas de límites entre terrenos se resuelvan de forma violenta, confrontativa. Entonces, esos relatos nos pueden ayudar para poder determinar que todo tipo de límites entre terrenos o en cuanto a países tienen que buscarse instancias judiciales para que los problemas o los conflictos se resuelvan de manera
pacífica. Así es que ustedes lo pueden enriquecer de acuerdo a su realidad, orientándose con sus padres o con sus abuelos, que son personas que tienen mayor experiencia en este tipo de temas. Para finalizar, se les pide que tomen una fotografía y se la envíen a su docente, que es una evidencia del trabajo que ustedes han realizado. Y por último, hay que hacer una evaluación donde vamos a manifestar a través de una X si estos criterios que aparecen acá los hemos logrado con ayuda o necesitamos practicar más para poderlos completar. Espero que las indicaciones y las orientaciones que se les hayan dado sean de mucha ayuda y que puedan lograr el objetivo principal, que es afianzar el aprendizaje que se les ha proporcionado. Me alegro mucho poder haber colaborado en este proceso. Muchas gracias. Bendiciones.